Bueno, por un lado tenemos el dólar por las nubes, ¿sí? El dólar blue sobre todo, la brecha que se amplía, y arranca una semana clave en lo que es el control de precios, ¿no? Que algunos dicen que una cosa va de la mano de la otra. Sí, ya empezó, de hecho, en la jornada de ayer con los intendentes, ¿no? Poniéndole un poco el cuerpo a este control sobre los locales, ¿no? Para ver si se le puede finalmente bajar el precio, o por lo pronto los precios, como decían, a los alimentos básicos de la canasta de todos los argentinos, que es lo que se propuso Feletti. ¿Te parece, Diego, que lo debatamos con quienes saben, con los economistas? Están con nosotros Sergio Chousa. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo andas, Paula? Buenas tardes, ¿todo bien? Y está también Natalia Motil, también economista, ambos que nos van a traer sus miradas y sus aportes, ¿no? Respecto de esto que estábamos planteando. La primera pregunta es, ¿qué esperamos o qué podemos esperar esta semana en materia de evolución del precio del dólar blue, sobre todo teniendo en cuenta estos saltos que ha dado la semana que ha terminado, Sergio? Bueno, pronosticar la evolución de una variable que tiene más componente especulativo que fundamento en algún otro criterio, por ejemplo, en la evolución de la macro en general, siempre es complejo. Es cierto también que estamos a la vera de una elección general, legislativa, con lo cual siempre, ¿no?, hay cierto fenómeno de efervescencia en las semanas previas a las elecciones. Me parece que es un poco lo que está pasando. Hay que decir, ¿no?, también, si bien es inquietante que tenga un salto de 3 pesos, 5 pesos en una semana, la cotización del dólar informal, hay que decir que estamos exactamente en los mismos niveles que hace un poquito más de un año atrás, ¿no? 195, exactamente, pero en el medio 50% de inflación, con lo cual... No, y la brecha también cambió, porque ahí está la cuestión, ¿no? Que algunos dicen, no, una economía no puede andar con al menos 2 tipos de dólar y para colmo tan separados. Bueno, de hecho, también te doy espacio a vos para que nos hables de esto. Sí, tenemos que hacerles entender a la gente que no es que los argentinos tenemos un amor hacia el dólar, porque efectivamente ya el valor del dólar está cayendo en el resto del mundo. Lo que pasa es que el gobierno está financiando su déficit, su despilfarro, sus privilegios políticos de la casta política con emisión monetaria. Y acá, por favor, tengo un gráfico que me gustaría señalar en el cual vemos que la emisión monetaria se ha ido incrementando para financiar lo que es al Tesoro Nacional. Y el año pasado transfirieron en emisión monetaria al Tesoro Nacional para financiar sus déficits alrededor de 84.000 pesos por segundo. Inyectaron 84.000 pesos por segundo para financiar al Tesoro. Y este año bajó, sí, pero a 22.000 pesos por segundo para financiar... ¿Esa es la famosa maquinita? Es la famosa maquinita. Es más, tengo acá otro gráfico que me gustaría mencionar en el cual vemos la correlación que existe entre emisión e inflación. La inflación ya ha sido erradicada en todas partes del mundo. El tema es que en la Argentina seguimos debatiendo cuestiones de sentido común. ¿Vos cómo la ves, Sergio? Está volviendo la inflación, de a poquito. Sí, porque se veía que en todo el mundo ha habido problemas con la inflación post-pandemia, ¿no, Sergio? Sí, es increíble que uno todas las semanas ve noticias en diferentes medios internacionales donde dice, bueno, los niveles de inflación rompieron máximos desde 1993, desde 2004, ¿no? Alemania, Estados Unidos, pasó en Brasil que rompió el 10%. Obviamente son otros niveles, ¿no? Claro, se asustan con un 5% a veces. Y países limítrofes, ¿no? Con eso, países nórdicos, pero allá Bolivia, Perú, países de los cuales nos parecen que son menos, tienen inflación controlada hace 30 años. Exacto, pero que se asusten con esos niveles que son mucho más bajos, por ejemplo en la zona del 10% o Estados Unidos en la zona del 5%, no es una cuestión menor. Ayer el CEO de la red social Twitter, no sé si lo vieron, salió a decir se viene la hiperinflación en Estados Unidos. No lo dijo un analista marginal, lo dijo el CEO de una de las principales empresas de telecomunicaciones. Lo que está pasando es que hay enormes desequilibrios en la macroeconomía a nivel global producto de la pandemia. De hecho, hay una crisis de suministros. No es producto de la pandemia, es producto de la emisión monetaria. Y en Estados Unidos se emitió fuertemente para, financiar las políticas del año pasado. Entonces, ¿de qué nos estamos hablando? Igualmente, volvamos con la Argentina, porque no estamos manejando los mismos números que en Estados Unidos. La Argentina tiene una inflación acumulada en los últimos 10 años, ¿de cuánto? De 2000%. Es una locura lo que está pasando. Y seguimos debatiendo cuando ya la mayoría de los países de la región latinoamericana superaron el tema de la inflación a partir de la década de los 90. Entonces, ¿de qué nos estamos hablando? ¿De qué sentido? O sea, si inyectas nuevamente pesos en la economía que nadie quiere, eso corroe el valor de la moneda y eso impacta obviamente porque todos los precios que se miden con respecto al peso, obviamente que suben. Ahora, Sergio, la mirada política
al menos de la cuestión de la emisión, y recuerdo la carta de Cristina Fernández de Kirchner, dista un poco, ¿no?, de lo que estaba contando Natalie, porque un poco el reproche político de cara a lo que fue el resultado electoral faltó plata justamente en la mesa de los argentinos. ¿Es tan así? ¿Se emitió tanto? ¿Y cuánto hay de la incertidumbre es lo que mueve el dólar? ¿Y cuánto hay es la especulación previo a una nueva o a un nuevo proceso electoral lo que mueve el dólar? Sí, yo creo que parte del diagnóstico económico de la elección fue, más que faltó plata, ¿no?, esa fue un poco la simplificación que hizo, con una animosidad política la oposición, faltó poder adquisitivo, ¿no? No solo lo hizo la oposición, pensaba incluso en lo que decía Cristina Fernández de Kirchner en la carta de Alberto Fernández. Sí, pero faltó bienestar económico, faltó poder adquisitivo de los salarios, de los ingresos en general, no tanto faltó plata, porque si vos tenés plata, pero eso va menguando su poder adquisitivo, tal vez en la lógica de lo que decía Natalia, no te sirve de nada tener plata, ¿no? Faltó bienestar económico, faltó que la recuperación de este año, que es una recuperación firme... Es un rebote económico, no es recuperación, no es crecimiento, bueno, Sergio, por favor. Eso lo podemos Obviamente, debatir, si vos comparás los niveles promedios de índice del año pasado, cuando estaba toda la economía cerrada, comparado con esto, cuando empezaste a abrir un poquito, obviamente que te va a dar una variación positiva en términos estadísticos del 9%, sí, pero, Natalia, no salgamos a festejar cuando ha ido una corrosión de lo que es el salario de los argentinos en 10 puntos porcentuales en el último año. Es una locura y es histórica esta caída. Y acá muestro otro gráfico, porque dato mata relato, en el que vemos que el nivel de vida de los trabajadores que tanto ustedes parece que pretenden defender ha caído un 42% en los últimos años. Terrible, y ha caído un 10% en el último año. Déjalo, mire, y eso no es recuperación, es rebote. Qué interesante ese gráfico, que lo más dramático por lejos de la caída se da en 2018-2019, cuando no había pandemia, ¿no? Muy paradójico. Si vos pero tomás... pandemia tuviste en el 90% de los países, pero ya se han ido recuperando luego del piso del año pasado y hoy ya los países están pensando en otra cosa. En la Argentina seguimos discutiendo cuestiones de sentido común. Por favor, la Argentina de los últimos 60 años ha sido el país de la región latinoamericana con más caídas, más recesiones. Sí. ¿Por qué? Porque seguimos financiando el déficit o con deuda o con impuestos o con emisión monetaria. Sí, yo no le bajaría el precio a la recuperación de este año, ¿no? Porque cuando empezamos el año teníamos un presupuesto aprobado y de hecho la oposición política y los analistas también, opositores, marcaban que la hipótesis de crecimiento de este año, vos decís, bueno, no es crecimiento, es recuperación, vale, es válido ese debate. Pero estaba marcado en 5,5 puntos, va a terminar siendo del 8,5, tal vez 9. ¿Alcanza? No alcanza. De hecho, estamos hablando de recién 6,9 millones de chicos que se encuentran en situación de dramático pobreza. eso. ¿De qué recuperación estamos hablando? No le mintamos a la gente que están detrás de cámara y que lo viven día a día. Ahora, esta semana se conocieron los balances de 3 de las grandes alimentarias, ¿no?, que han tenido fundamentalmente en el primer año de pandemia, donde recuperaron a lo que eran niveles del gobierno que dejó Mauricio Macri, y también de este año, ¿no?, donde se ve que ya están ganando dinero. Justamente son las 3 alimentarias que se oponen al congelamiento de precios. Y un poco la discusión también es hablar de esta puja distributiva, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando solamente unos se pueden recuperar y otros cada vez tienen una mayor Bueno, el comunicado de la Cámpora, ¿no?, va de en poder ese sentido, ¿no?, adquisitivo. que habla de 4 o 5 vivos y hablando también de lo que decía Natalia, la organización de Máximo Kirchner decía que esto, la inflación, la suba de precios, no era culpa de la maquinita. No sé si querés arrancar vos, Natalia. Después te responde Sergio. ¿Cómo no va a ser culpa de la maquinita? Por favor, acá tengo otro gráfico. Dato mata relato. El gasto público se ha incrementado en los últimos 10 años, 20 años, más de 20 puntos porcentuales. Y eso lo tenés que financiar de alguna forma. ¿Y cómo lo están financiando? Nuevamente con emisión monetaria. Lo que te dispara la inflación y que tenemos una inflación de 2 dígitos que ya fue solucionado en todas partes del mundo. Por favor, acá los que terminan perdiendo somos los argentinos que trabajamos día a día. Y acá tengo otro gráfico que me gustaría mencionar, en el cual vemos la caída del salario de los argentinos en el último año, comparado con el resto de los países. Estamos hablando de salarios de trabajadores esenciales como médicos, personales de la salud, de la seguridad, de la educación, que hoy cobran un salario pero mísero. Sí. ¿Por qué? Porque el Estado no quiere achicarse, no quiere realizar el ajuste. Acá el único que siempre ha hecho el ajuste fue el sector privado. Esa es la única realidad. No quieren ajustar la clase política. Mencionabas en tu pregunta la cuestión de la puja distributiva y entender lo que está pasando en materia de inflación en este momento. Me parece que tenemos que buscar ahí el centro de la cuestión, ¿no? Hoy tenés una macroeconomía que se está estabilizando. En materia cambiaria no tiene movimientos fuertes. Todos los segmentos de dólar, que vemos ahí, que dice que está por las nubes,
tanto como el dólar oficial como los dólares financieros, se mueven por debajo de la inflación. Tenés tarifas que también este año aumentaron muy poco. Tenés un costo de financiamiento para las empresas que también está bastante moderado. Y tenés una puja distributiva que, la verdad, los gremios, los representantes de las y los trabajadores tuvieron mucha responsabilidad este año, se coordinaron bien con las expectativas oficiales. Entonces, la verdad que no tenés componentes, no tenés determinantes reales que te determinen la necesidad de aumentos desmedidos, porque la verdad que lo que se vio a fines de septiembre, inicios de octubre, eran incrementos del 10% en algunos productos, totalmente por fuera de la racionalidad de lo que debería ser la inercia inflacionaria. Estamos hablando Déjame que han cerrar con esto, incrementado la base monetaria. Mira, acá que cierre Sergio, 3 después cerrás billones de vos, pesos de Natalia. base monetaria, por favor. Hay una bola de nieve de pesos que nadie quiere y que después terminan impactando negativamente sobre el valor de Vamos a la una moneda. cosa, 15 segundos de Sergio, 15 segundos de Natalia, sin interrumpirse, así llegamos Sí, a... no, a algo. digo, la verdad que la oferta monetaria, lo que fue el desequilibrio monetario tuvo mayor centro durante el 2020 porque no tenías otra herramienta para financiar el gasto de la pandemia porque el macrismo se había consumido Pero absolutamente Macri, todo no el es crédito. argumento, por No, bueno, favor, pero hay qué que- falacia nuevamente. Hay que Ya decirlo, están hay que- gobernando hace 2 años. Esta inflación que va a cerrar el 50% este año y el año que viene el 60% interanual, en el mejor de los escenarios es culpa de su gobierno Sí. y es Bien. culpa de la emisión desmedida. Bueno, ahí quedó claro, ¿no? Sí. Si pretendemos que Las se pongan de acuerdo va a posturas, ser al menos, imposible, pero no. las posturas sí. Menos mal que ¿No? no nos sentamos uno al lado del otro. No, claro, y por eso no ponemos vasos de agua tampoco. Bueno, por lo pronto Roberto Feletti decía que comenzó bastante bien, ¿no? El cumplimiento del congelamiento de precios y también advertía, ¿no? Que bueno, que puede haber clausuras Sí. si es que efectivamente los locales no se comprometen a cumplir con esto, que como decíamos, ¿no? Tiene como objetivo, bueno, salvaguardar la mesa de los argentinos y empezar a bajarle de a poquito el precio de los alimentos. Bueno, veremos cómo funciona. Entonces, por un lado tenemos esas amenazas de cierre, por otro lado tenemos amenazas de desabastecimiento. Veremos cómo sigue la cosa. Natalia, Sergio, gracias por estar con nosotros. Ustedes. Más un domingo a la tarde que se aprecia un montón. ¿Nos vamos a la pausa? Dale, cortita.